Steven Rivadeneira es un cáncer dentro de Boys y al cáncer hay que arrancarlo desde raíz. Acá sí voy a hacer un pedido, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que Hansel Rioja se quede para el plantel 2026. Sería un gran error si le renovamos a uno de los dos o a los dos. Vamos a perder dos cupos de extranjeros para el próximo año. Cristian Carvajal está sonando muy fuerte para Alianza Lima y yo creo que de eso va a depender, ¿no? Ahora sí, pasamos a la volante, pasamos al volante de contención y vamos a empezar por, para mí, el que fue el mejor jale del clausura de este año, ¿no? Leonel Solís, que vino proveniente de Atlético Grau. Pudo venir a inicios de año, pero una lesión que lo tuvo fuera casi todo el 2024. Era muy riesgoso traer un jugador con una lesión así, con un parón así, pero cosas de la vida, ¿no? Terminó siendo, como lo vuelvo a repetir, para mí, y sé que para muchos de ustedes también, el mejor jale del clausura. Lionel Solís le han renovado hasta el 2027 y para mí ha sido una gran decisión. Sé que es un jugador que va a dar muchísimo más por Boys, es un buen ancla, tiene quite, tiene toque, sabe jugar con la pelota, es nacional, sobre todo eso también hay que destacarlo, que es un jugador peruano que no te ocupa cupo de extranjero y que termina cumpliendo y para mí hasta destacando en su posición, ¿no? Así que vamos a estar seguros con Lionel Solís y qué bien que lo vamos a tener por 2 largos años más, ¿no? Ahora pasamos a hablar de Eric La Roca González. Eric, que tiene contrato hasta el 2026 y como todos sabemos sufrió una fuerte lesión en nuestra visita al Estadio Monumental contra Universitario de Deportes, que le hizo perder la mayoría del torneo Clausura 2025. Pero para mí, por lo mostrado en la apertura, que como fue en el caso de Altuna, fue suficiente para evaluarlo, yo en lo particular no contaría con Eric para el 2026. Es un jugador que cumplidor y hasta ahí, hasta ahí lo dejaría cumplidor y hasta ahí también para no faltarle el respeto a un jugador que tiene contrato con Boys, ¿no? Yo lo que buscaría es buscarle un préstamo a otro equipo. Muy difícil por la lesión que lo va a hacer perderse, me imagino, algunos partidos del inicio del próximo campeonato. Pero yo en lo particular, por lo mostrado por Eric La Roca González en la apertura, no me quedaría con él para el plantel 2026. Ahora pasamos a hablar de otro extranjero, argentino él, queridos por muchos, odiado por muchos también. Yo me encuentro en el grupo de los que lo quieren para el plantel del 2026. Estamos hablando de Nico Acampo. Nico que tuvo varias etapas en este año con Boys, ¿no? Para mí fue un Nico con Alejandro Hover y otro muy distinto sin Alejandro Hover. Fue un Nico con Paulucci y fue un Nico muy distinto con Arturo Reyes y también fue otro Nico con Pato Cabanillas. En el inicio, en la apertura, tuvo un socio, ¿no? Como lo vuelvo a mencionar, Alejandro Hover. Siento que desde que este se fue, no tuvo ese socio en el campo. Por eso que en la era Arturo Reyes fue donde la pasó muy mal, con 3 expulsiones encima y con que cayó su nivel futbolístico de una manera increíble, ¿no? Siento que en la era del Pato Cabanillas, con también justo con la llegada de Lionel Solís, tuvo un socio con quien jugar en la volante del campo. También vale decir que hay algunos partidos donde no se le ve, hay otros donde destaca muchísimo, pero para mí, con un mejor plantel, Nico Acampo siento que te puede dar muchísimo más y que vuelva a ser ese Nico Acampo de la apertura, ¿no? Si lo arropan un poco mejor con jugadores de mayor nivel, yo siento que va a volver a poder ser ese Nico y esperemos que así sea también, ¿no? Porque Nico Acampo, como lo vuelvo a repetir, tiene contrato hasta el 2027 con Boys y esperemos que el próximo año y el 2027 sea muy, pero muy bueno para él y por consecuencia para nosotros también. Ahora pasamos a hablar de Jorge el Coco Ríos, Vitiña, ¿no? Que no es un jugador que yo suela proteger, como sí he visto que hay unos en redes, saludos para el señor Carlos Hernández, pero que me acuerdo en ese 2023, cuando
del 2023 al 2024, justo cuando se abre el canal, y yo decía que tendríamos que quedarnos con uno entre Jorge Ríos y Luis Carranza. Yo me inclinaba más por Jorge Ríos, porque le veía cualidades, pero lamentablemente fue de más a menos, ¿no? Tuvo un buen 2023 que me hizo inclinarme por él, como les acabo de contar. Un 2024 más o menos y un 2025 que ni de qué hablar, ¿no? Lamentablemente fue decayendo. Tiene contrato hasta este año, hasta el 2025 y creo que hasta aquí nomás, ¿no? Cumplió su ciclo con Boys. Lamentablemente, porque como lo vuelvo a repetir, para mí es un jugador que tiene las cualidades, pero que espero de todo corazón que se vuelva a encontrar, pero en otro equipo, ¿no? Que vuelva a encontrar, que vuelva a destacar en otro equipo y quién sabe, tal vez si es que lo hace, si es que se pone bien futbolísticamente, en ritmo, más adelante pueda volver a Boys, pero para el 2026 yo no contaría con Jorge Ríos. Y para cerrar con la volante, un jugador que también llegó en clausura, uno de los jugadores que también tiene contrato hasta el 2027, hasta nuestro centenario. Estoy hablando de Justin Alarcón, ¿no? Un Justin Alarcón que ya lo habíamos tenido en Boys en el 2021, en el 2022, pero ha sido otro totalmente distinto al del 2025, ¿no? Un jugador que yo lo pedía, la verdad, cuando sonaba para Boys, yo lo pedía. Es un jugador de mi agrado porque sé las cualidades que tiene, pero lamentablemente es uno de los que más me ha hecho renegar y de los que más me ha decepcionado. Y espero de todo corazón que para el próximo año, Justin, tomes la mejor decisión para que vuelvas a ser ese Justin Alarcón del que estábamos acostumbrados, ¿no? Del Justin que pertenecía al plantel que nos terminó metiendo una Copa Sudamericana. Y con todo esto, la verdad que yo le sigo teniendo fe a que va a mejorar para el próximo año. Es por eso que yo me quedaría con Justin Alarcón para el plantel 2026. Y ahora pasamos a la delantera y empezamos con los extremos. Y empezamos con un extremo que llegó a este año, llegó como colombiano y para el próximo año va a ser peruano. Me estoy refiriendo a Carlos López, que también es un jugador que tiene contrato hasta el 2027. Para mí es un jugador que no termina cumpliendo las expectativas este año, ¿no? Pero también él a inicios de año sufrió una gran pérdida, ¿no? Yo, como siempre lo digo en el canal, podrán ser jugadores, pero sobre todo también son seres humanos, ¿no? Carlos López a inicios de año tuvo la pérdida, la lamentable pérdida de su mamá. Siento que a todos nos afectaría esa pérdida de nuestra madre muchísimo y afectaría a nuestro nivel futbolístico, deportivo, físico o a nuestro trabajo, ¿no? Porque para ellos también esto es un trabajo. Y que ya para el clausura termina jugando más, tuvo unos buenos partidos, sobre todo el de contra Alianza Universidad en Huánuco, donde para mí termina marcando el mejor gol del año. Pero de ahí de nuevo tuvo otro bajón, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, no cumplió Carlos López las expectativas, pero como peruano yo sí me lo quedaría para el plantel 2026 y espero que mejore a nivel deportivo muchísimo, ¿no? Porque eso se necesita de Carlos López, al Carlos López de Chancas, y espero que ese Carlos López veamos el próximo año. Ahora vamos a hablar de Juan González Peña, ¿no? Juan González Peña que tiene contrato hasta el 2026. La verdad que me sorprendió cuando me enteré de eso muchísimo. Un Juan González Peña que a mí me gustaba mucho en el Apertura como revulsivo porque llega hasta ganarse el titularato, pero para serles sinceros de titular no me gustó nunca. De ahí pasó al Clausura y nos enfocamos directamente en la era del Pato Cabanillas, ¿no? Donde acá es donde más me hace dudar. ¿Por qué? Porque como todos ya sabemos, el Pato Cabanillas marcó una brecha importante, por no decir enorme, entre los titulares y los suplentes, ¿no? Y González Peña pertenecía al grupo de los suplentes, donde rara vez siquiera el Pato Cabanillas lo usaba como pieza de recambio. Y eso es lo que me hace dudar.
a mí muchísimo para contar con Juan González Peña para el próximo año. Por eso que yo no contaría con él para el plantel 2026. Ahora pasamos a hablar del quinto extranjero, ¿no? Ecuatoriano él, Fidel Martínez, que termina llegando también en el clausura y termina para mí siendo, a pesar que llega a mitad de año, para mí termina siendo la decepción, ¿no? La total decepción de por cómo llegó, ¿no? Con su apodo de Neymar ecuatoriano, por su pasado, por los equipos donde jugó, por ser el goleador de la Copa Libertadores 2020, pero en Boys no te dio absolutamente nada más que el gol contra Sport Huancayo en el Callao, ¿no? Pero de ahí Fidel Martínez, no mucho más, por no volver a repetir la palabra nada, la verdad, ¿no? Y él sí tiene contrato hasta este año. Por ahí me he enterado que querían hacerle contrato cuando recién llegó hasta mediados del 2026. Gracias a Dios que no fue así, porque la ensartada que nos íbamos a meter, ¿ah? Y es por eso, por todo lo que les he dicho y por cómo estoy concluyendo, que yo no contaría con Fidel Martínez, obviamente, para el plantel del 2026. Ahora vamos a pasar a hablar de un jugador que justo acabo de denominar a Fidel Martínez como la decepción del año y no sé si termine cambiando mi opinión con este jugador más que todo porque él sí estuvo todo el año. Estoy refiriéndome a Luis El Tito Urruti, donde en lo particular, y sé como varios de ustedes esperaban muchísimo más de él, ¿no? Por su nombre, por su experiencia, por su trayectoria en el fútbol peruano, y donde solo pudimos ver su mejor versión en un partido, ¿no? Me estoy refiriendo al 0-4 contra Comerciantes Unidos en Cajabamba. Se especulaba que tal vez si iba para el clausura a Cinciano, como todos ya sabemos, al final 15 termina yendo. Yo en esa época pensaba, ojalá que no se vaya, porque sentía que era un jugador que podía brindar más a Boys. Lamentablemente, al día de hoy, me arrepiento de lo que pensé aquella vez y yo no contaría con Luis Urruti para el plantel 2026. Más que todo porque siento que no es un jugador que esté 100% comprometido con la Rosada. Sigue pensando en otro equipo en el que todos ya sabemos. Y es por eso que yo no contaría con él para el 2026. Y ya para ir cerrando el video pasamos a hablar de los delanteros. Bueno, aunque este no sé si es 9 o extremo, me estoy refiriendo a Gilmar Rodríguez, que como lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo hemos probado por los dos lados, ya él con varios años en Boys y donde para mí no ha demostrado absolutamente nada, ¿no? Para no seguir explayándome de él porque siento que no hay mucho más que hablar, ya todos los hemos visto en la cancha, ya todos lo hemos visto varios años y yo siento que Gilmar Rodríguez no deberíamos contar con él para el plantel 2026. Ahora pasamos a hablar de Fabricio Roca, donde tranquilamente como he hecho con algunos jugadores del video, lo he podido poner a la par de Gilmar Rodríguez, pero con él me pasa algo muy particular, ¿no? Yo no me olvido de lo que nos brindó en el 2023, ¿no? Donde gracias a Dios y gracias a sus goles de Fabricio también, en un año muy complicado nos pudimos terminar quedando en primera, ¿no? Vale decir también que bajó su nivel exorbitantemente para el 2024 y ni qué decir del 2025, ¿no? Que lo terminamos prestando para Juan Pablo II y nos los terminaron devolviendo para el clausura donde nos dio absolutamente nada y se termina fallando hasta un penal en un partido en el Grau, si no me equivoco, contra ADT, ¿no? Y de ahí nada más, el Pato Cabanillas no lo volvió a usar, lo terminó borrando de los titulares, pero eso, ¿no? Con Fabricio muy agradecido por lo del 2023, siento que el hincha del Boys tiene poca memoria, pero con todo esto tampoco quiero decir que me gustaría verlo el próximo año, yo no contaría con Fabricio Roca para el plantel 2026, pero sí le deseo todo lo mejor, ¿no? Todo lo mejor, que vuelva a encontrar su mejor nivel futbolístico en otro equipo, que lo vuelvan a convocar a la selección y por eso tampoco yo nunca le cerraría las puertas de Boys. Espero que en un futuro vuelva a llegar a ese mismo nivel
y quién sabe, tal vez como es el fútbol, vuelva a vestir la camiseta rosada. Ahora sí, para terminar el video vamos a hablar de nuestro delantero extranjero del año, el argentino Luciano Nequesorno. Como todos sabemos, lamentablemente su talón de Aquiles ha sido que sus lesiones, ¿no? Sus lesiones que no le han permitido jugar varios partidos. Tan solo ha jugado 22 de 35 posibles, ¿no? O sea, se ha perdido 13 partidos y ha jugado solo el 63% de partidos del año. Como lo vuelvo a decir, ¿no? Lamentablemente por sus lesiones no hemos podido ver la mejor versión de Nequesor, porque para mí no es un mal delantero, no es un mal jugador. Esperemos que con una buena pretemporada no vuelva a sufrir todas estas lesiones para el 2026, ¿no? Que lo haga perderse la mayoría de partidos. Por el bien de él y por el bien de nosotros también, por como lo vuelvo a repetir, tiene contrato y si saca su mejor versión, si lo podemos ver en la mayoría de partidos, sé que puede aportar muchísimo para Boys porque para mí no es un mal 9, no es un mal jugador y es por eso que yo sí contaría con Luciano Lequesor para el 2026. Bueno, rosados, hasta aquí llegó el video. Muchísimas gracias por haber estado ahí de nuevo. Si les ha gustado, no se olviden dejar su gran like, su comentario para saber también con quiénes están de acuerdo conmigo y con qué jugadores no están de acuerdo conmigo, para ver con quiénes se quedarían ustedes y con quiénes no se quedarían ustedes para el plantel 2026. Y también no su suscripción si todavía no están suscritos al canal. Ya nos vemos en una próxima transmisión en vivo para hablar de los fichajes, de las posibles llegadas, del humo, ¿no? De esta temporada, ya con el nuevo set. No quería abandonarlos estos días que los voy a estar armando. Y es por eso que hice este video, ¿no? Para que tengan que ver en estos días que no estaré haciendo transmisiones en vivo. Sin más, muchísimas gracias de nuevo por siempre estar ahí y vamos, boys, toda la vida.